grabación, iniciando grabación. Esto yo después lo voy a subir a YouTube. Bien, no se hagan ningún problema. Les voy a avisar y todo eso. Bueno, hoy vamos a ver, bien, en la clase, la primera parte de 3 partes de la clase de la unidad de sensores. Bien. Entonces, un sensor, bien, es algo que van a estar constantemente ustedes tocando y viendo en los equipos, también en trabajo práctico. Es un dispositivo que produce una señal de salida, bien digital o analógica, yo les aclaro acá, con el fin de detectar un fenómeno físico. Bien. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿qué puede ser un fenómeno físico? Bien, dentro de la línea de producción. Un cambio de estado del material. Bien, ¿qué más? Sí, el mismo producto, la cubierta, el paso de la cubierta. Perfecto. Detección de está o no está en una cinta transportadora. Bien, ¿qué más se les ocurre? Voy a agregar una gente. Presiones, hay sensor de presiones. Presiones. Bien, Marcación de cierre, claro. hay marcación de cierres. Perfecto. Buenísimo. Bien, o sea, son cosas físicas, pero esos fenómenos físicos que estén en un estado, digamos, eh, que tenga temperatura una máquina, o tenga presión una máquina, o un neumático tenga presión, bien, estoy hablando pavadas, eh, que esos que son parámetros físicos de la naturaleza, bien, o intrínsecos del producto, yo de alguna forma tengo que convertirlo eso en una señal para avisarle a mi DSS, a mi PLC, a mi sistema IoT o lo que sea que esté controlando. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bien, de convertir una variable física de la naturaleza en eh, en una señal digital. Bien. Entonces, ese proceso, ese proceso lo hacemos mediante un sensor. Bien. El sensor, la funcionalidad es esa, convertir un parámetro físico de la naturaleza en una señal que lo puede interpretar un equipo electrónico. Bien, en este caso, en la modernidad. Entonces, eh, eso es lo que hace un sensor. Entonces, bueno, ¿qué lo va a hacer un sensor? Bueno, lo va a hacer. Hay distintos tipos de sensores, hay cientos y miles de tipos. Todo va a depender qué parámetro físico, bien, yo quiero estar midiendo. Bien, si yo quiero medir, no sé, quiero medir qué temperatura, bien, tengo en una matriz, bien, o en un horno, bien, lo más fácil, en un horno, no puedo usar un sensor que detecte si hay presencia o no de cosas en el horno, bien. Y viceversa, yo no puedo medir la temperatura para detectar si hay o no una cubierta en una cinta transportadora, bien. O sea, Buenas tardes. hola, buenas tardes. Entonces, el, el tipo de sensor está intrínsecamente ligado al fenómeno que yo quiero medir. Bien, hay para de todo tipo de cosas. Bien, desde temperaturas, composiciones químicas, fluidos, fuerzas, movimientos, aceleraciones. Bien, todo lo que se puedan imaginar. Bien. No solo, digamos, dentro del ámbito industrial, sino de otros distintos ámbitos, también como el médico o, qué sé yo, o en la vida cotidiana, ¿bien? En el médico uno tiene, no sé, si uno quiere ver dentro del cuerpo de un ser humano y no tenemos que abrirlo en dos, tenemos los rayos X para ver que tiene, eh, ¿cómo se dice? Si tiene un hueso fracturado, ¿bien? O dentro de los celulares mismos, cómo hace el celular para detectar si la persona está cerca o está lejos y cómo tiene que ajustar la potencia, bien, la luminosidad de la pantalla de acuerdo en el ambiente que está, bien.
Entonces, los sensores son muy útiles en todos los dispositivos porque le permite interactuar la electrónica, bien, la parte digital, toda la parte de software abstracta, con el mundo real, detectar qué es lo que pasa en el mundo real. Los seres humanos también tenemos sensores dentro de nuestro cuerpo, bien, tanto el oído, bien, como el tacto, bien, el tacto nos sirve para medir un montón de parámetros, vibraciones, temperaturas, texturas y demás. Y tenemos los ojos que nos permiten ver qué es lo que pasa en el medio ambiente, bien. Entonces, sensores existen de todo tipo, bien, tanto biomecánicos, bien, o biológicos, como sistemas mecánicos o electrónicos. Bien, hasta ahí todo bien. Sí. Perfecto. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, un sensor, bien, lo ideal es que mida un parámetro o un pequeño grupo de parámetros para que tenga buena precisión y repetitividad. Bien, entonces, un sensor tiene que obedecer más o menos siempre estas tres reglas. Tiene que ser sensible a la propiedad medida. Bien, si yo tengo un sensor de temperatura, bien, tiene que medir la temperatura que tiene el cuerpo que está midiendo. Ahora, si me empieza a variar esa medición de temperatura con la presión atmosférica, como que no me sirve mucho. O mido presión o mido temperatura, bien, no me sirve para las dos cosas, ya hay una confusión. Bien, es insensible a cualquier otra propiedad que pueda encontrarse en su aplicación. Bien, a eso es lo que vemos. Si yo tengo un horno de un autoclave, bien, que es un horno que trabaja con presión, si me varía la medición de acuerdo a la presión y a la temperatura al mismo tiempo, como que no me sirve mucho ese sensor. Tengo que tener un sensor de presión y uno de temperatura específicamente. Y el sensor no influye en la propiedad medida. Bien, este último es muy discutible porque depende. Siempre que hacemos una medición, estamos influyendo en la propiedad medida. El tema es en qué grado de esa propiedad yo estoy influyendo, ¿bien? O sea, en qué porcentaje estoy modificando mi medición, ¿bien? Ahora, por ejemplo, si yo tengo lo más visible para ustedes va a ser, si yo tengo un sensor que es un caudalímetro, ¿bien? Y para medir ese caudal, ¿bien? Yo tengo que imponerle a la cañería, bien, muchísima resistencia al paso del fluido y me cambia las propiedades de ese fluido, bien, entonces no sé, venía con cierta velocidad el líquido, el agua, y con cierta presión yo pongo el sensor y me baja muchísimo la presión o la velocidad del fluido barra el caudal, como que no me sirve mucho ese sensor. Tengo que usar otro tipo de sensor para medir ese caudal. Bien. ¿Se entiende eso? O sea, el sensor tiene que... Sí, el sensor tiene que adaptarse, no puede modificar el proceso. Claro, o sea, siempre modifica el proceso, o sea, es intrínseco, siempre lo va a modificar. El tema es en qué grado, ¿bien? Hay sensores que no te modifican nada en el proceso y hay otros que sí te modifican un montón, ¿bien? Entonces, la idea es seleccionar lo más adecuado, ¿bien? Por lo general pasa mucho en lo que es parte de fluidos y en la parte de sensores que miden variables químicas, ¿bien? Pero esas variables químicas son en muy pequeñas cantidades. Bien. Más que nada pasa en eso. En las otras no tanto. Bien. Entonces. Admit. Bien. Bueno, entonces tenemos ahí. Bueno, hay un ejemplo ahí. Entonces, les voy a describir una serie de sensores. Bien. Para que ustedes tengan una idea, pero bueno, la ideal es que ustedes lo aprendan por su cuenta. Bien, yo los voy a ayudar, obviamente, no hay problema eso, pero que lo aprendan por su cuenta ustedes investigándolo con los temas del trabajo práctico. Bien, en muchas ocasiones, bien, para medir una variable
hay diversos tipos de mecanismos que yo puedo utilizar para convertir esa variable física en una variable digital. Bien, por ejemplo, pasa mucho en fluidos, pasa mucho en lo que es temperaturas, porque fue lo primero. Medición de temperatura, hay muchos tipos de temperatura y formas de medir la temperatura. Bien, formas de medir la presencia o la ausencia de un objeto. Bien, o digamos finales de carrera. Ustedes, por ejemplo, habrán visto, esto lo vamos a ver, sensores que te miden de una forma física que existe un objeto, no un objeto, básicamente un switch, bien, una palanquita y que cuando, no sé, me imagino, el neumático pasa por un cierto lugar y mueve una palanca, bien, una barrita, ya avisa que hay algo en ese objeto, bien, y tenemos de forma capacitiva, de forma óptica, bien, sin entrar en contacto con el producto, bien. Bueno, forma capacitiva, forma óptica, barreras láser, que eso entra de la parte óptica, por cámaras, bien, detectar con una cámara, bien, con una cámara especial, si hay un objeto o no hay un objeto y detectar distintos parámetros, bien, y demás. Entonces, en muchas ocasiones hay diversos tipos de sensores para la misma medición, a eso es lo que voy, pero tienen mecánicas de trabajo totalmente distintas, bien, transforman el fenómeno físico en digital de distintas formas, bien. Caso común, vamos a uno. Entonces tenemos sensores de temperatura, bien, que son sensores detectores, transductores de temperatura, son dispositivos electrónicos que detectan parámetros térmicos y proporcionan señales de entrada de dispositivos de control y visualización, bien. Un sensor de temperatura generalmente se basa en un termistor, bien. RTD, bien, básicamente es una resistencia que varía con la temperatura, bien, para medir temperatura y convertir en un voltaje de salida. Las especificaciones clave incluyen tipo de sensor detector, bien. Entonces tenemos en los sensores variables máximas y mínimas medibles, y así como fuera dimensiones de diámetro, longitud y tal, bien. El sensor va a tener también formas físicas de acuerdo al fabricante que nos van a servir para medir en distintas aplicaciones, por así decirlo. No es lo mismo medir la temperatura de un horno de gas, bien, y el rango de temperaturas que va a trabajar es ahí muy grande, que medir la temperatura dentro de un tanque cervecero. Bien, por el otro día fui a tomar cerveza y bueno, tenían los tanques ahí y todo, me quedé mirando un rato. Tienen el tanque cervecero y es un sensor que tiene que estar en contacto con el líquido, bien, de la cerveza. No te pongas pesado, Newton, el gato. Entonces tiene que estar en contacto con la cerveza para medir la temperatura de forma constante y demás. No tiene que modificar las propiedades químicas de la cerveza y demás. Bien, o medir, no sé, la temperatura dentro del motor del auto. Vieron cuando ustedes prenden el motor del auto y tiene la temperatura del bloque del motor. Bien, son sensores que dan la misma información en distintos rangos y tienen distintas aplicaciones. Bien, o lugares de medición. ¿Se entiende eso? Sí, 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 se entiende. Bien. Sí. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer el trabajo práctico, capaz lo más probable es que le pase que es lo más común, con los sensores de temperatura que hay. Hay de distintos tipos. Bien, tenemos PT100, PT1000. PT, por ejemplo, les explico así rápidamente, los sensores de temperatura. La mayoría de los sensores de temperatura, bien, que son, digamos, tienen un contacto físico con el objeto a medir, bien, tienen básicamente una resistencia interna, bien, que esa resistencia interna está dada básicamente por la soldadura de dos materiales distintos, bien. Entonces, esa soldadura, bien, se le pasa una corriente eléctrica y eso va a tener una resistencia interna. Esa resistencia interna va a depender linealmente, bien, esa es la palabra, tiene un periodo que es lineal, de va a ser proporcional a la temperatura que está sujeto el sensor. Bien, entonces
a 100 grados va a tener una resistencia de tantos ohms y a 200 grados va a tener otra resistencia, superior o menor. Bien, dependemos. Hay sensores que tienen eh, variación por temperatura positiva, eso quiere decir que aumentan su resistividad con el aumento de temperatura, y después tenemos sensores que, de temperatura obviamente siempre hablando, que varían de forma negativa, o sea, su resistencia baja de acuerdo va aumentando la temperatura. Bien, eso lo van a notar ustedes. Después tenemos otro tipo de sensores, por ejemplo en la parte de temperaturas, que... Profesor, disculpe. Sí, Estos son en lo que los transmisores que hace la conversión, ¿son los cables de termocupla? claro, son las termocuplas. Bien, eso también influye, también puede variar en la medición, ¿no? Depende, o sea, si vos Depende del controlador. No, a ver, variar en la medición, no sé qué te estás refiriendo, pero como yo lo entiendo es que vos modificás el objeto que estás midiendo. Bien, una cosa es eso. Lo otro vos decís que si el sensor tiene un error. Sí, todos los sensores tienen errores. Bien, se puede calibrar para ajustar esa medición al valor real, acercarlo. Pero todos los sensores, cuando nosotros los utilizamos, tienen un cierto grado de error. Bien, a sensores más caros o más precisos va a tener un grado de error menor. Y a sensores más económicos el rango va a ser mucho mayor. Bien, no es lo mismo. A ver, no es lo mismo un sensor. No es por tirar marcas ni nada. Bien, no, por así. Estoy en un caso imaginario. Tengo un sensor alemán que vale $5.000 el sensor y me promete un grado de error de 0,1 grado entre el rango de 100 grados y 1500 grados, bien, que tener un sensor que vale $1, bien, que tiene más o menos un grado, bien, el otro era 0,1, bien, estamos hablando de un orden de magnitud interesante, más o menos un grado, más o menos 5 grados, bien, que vale $1 y yo lo voy a usar para, no sé, medir la temperatura ambiente o no sé, la temperatura que tiene un celular, bien, o no sé, la temperatura que tiene el motor del auto, bien. Eh, el grado de error sí es importante, pero también es Siempre depende, también depende de la instalación. de Si la vos lo haces con instalación, del cable proceso, claro, compensado, lo haces con un cable así nomás. O sea, a claro. veces el sensor puede ser bueno, pero si le hiciste una mala instalación, También. te va a Una cosa es marcar la error, instalación, ¿no? otra cosa es el proceso. O sea, si ustedes tienen un proceso en la fábrica, bien, que la variación de una décima de grado, bien, por así decirlo, si tiene que tener, no sé, en el proceso 600 grados, bien, exactamente 600 grados, eh, necesita un sensor bueno. Ahora, y puede variar digamos, ese proceso entre 590 y 500, no sé, por así, 595 y 560, perdón, y 605, una variación de 10 grados, bueno, tiene una cierta calidad de sensor. Ahora, si ese proceso puede variar entre, no sé, 100 grados, más o menos 100 grados, o sea, tiene que estar a 600, pero le importa un bledo si tiene 700 grados o 650 o está en 550, bien, puedo usar otro sensor, que yo sé que va a dar más o menos por ahí y puedo ahorrar costos, bien, pero eso está dado de acuerdo al proceso que yo necesito medir y con qué fiabilidad yo necesito medir ese proceso. Hay procesos químicos que necesitan una medición muy precisa y la variación tiene que ser muy pequeña. Y hay otros procesos que más, menos, tanto, no interesan. Bien, pero eso es lo que van a elegir ustedes. Bien, como profesionales a la hora de armar un equipo nuevo. Tienen que fijar mucho en el proceso, que es lo que están
el problema que están atacando. ¿Bien? ¿Se entiende? Si tienen alguna duda, me paran, no hay drama. Igualmente la incertidumbre te la da el fabricante del sensor, ¿no? O sea, la diferencia que vos tengas. Claro, sí, sí, sí. O sea, la incertidumbre la vas a elegir vos, bien, y En vos vas base a a ir a lo buscar que. un sensor, bien. Esa es la lógica. Hay sensores de todo tipo, bien, y el tipo te va a prometer, te promete y te tiene que cumplir, obviamente, Sí. cierta incertidumbre. Entonces vos tenés, no sé, tres sensores, bien. Uno que vale $500, estoy inventando, ¿eh? Otro que vale $1000 y otro que vale $1500 cada sensor, bien. Entonces uno tiene una variación de más menos 1 grado, bien. Otro tiene una variación de más menos 5 grados, bien. Y otro tiene una variación de más menos 15 grados, bien. Obviamente el más barato va a tener la variación, no por un tema de precio, pero sí por el tema de calidad. Eh, Bueno, digamos, nosotros tuvimos problemas con unos sensores, con unas termocuplas que venían mal y se le pidió al fabricante que trajera la curva de ensayo. Entonces venía cada termocupla con su curva de ensayo por ese sí. motivo. Era el mismo proveedor, la misma termocupla, pero había diferencias entre unas y otras. Y bueno, Hmm. No, sí, se, pasa. se pidió eso para control, ¿viste? Por Eh, ejemplo, les cuento un caso que me enteré el fin de semana. Tengo un amigo mío, muy buen amigo, que trabaja en la empresa Satellogic. No sé si conocen la empresa. Es la que mandan satélites al espacio, que es una empresa argentina que manda satélites chiquititos al espacio. Bien. Y sacan fotografías y todo eso. Entonces, ellos están diseñando otros nuevos satélites para ir reemplazando los que ya tienen en órbita. Bien. Todos estamos hablando de la cosa más cara vale, perdón, la cosa más barata vale $100. Hola, ¿cómo estás? Son $100. Cosas que vos decís son diminutas del tamaño de un arroz. Bien, así. Todo vale fortuna, todo vale vagonazo de guita. Bien. Entonces, ellos tuvieron que pedir, fabrican la electrónica, bien, o sea, compraron componentes electrónicos y compraron unos giroscopios. Bien, unos giroscopios. El giroscopio es un sensor que te permite saber cómo rota bien en el espacio un objeto. Bien. Entonces, ellos pidieron este sensor a una empresa muy, muy importante del rubro, bien, o sea, con mucho prestigio. Le compraron un lote, bien, o medio lote en realidad. Y... Dame un segundo. Entonces, cuando compraron, ellos tuvieron que armar ya el equipo y solo faltaba ese sensor. Bueno, tema de la pandemia, escasez de componentes electrónicos y demás. Compraron y el sensor llegó fallado. Pero no solo el sensor llegó fallado. Todo el lote de producción llegó fallado y no les sirve. Bien, entonces buscaron literalmente por todo el mundo los proveedores que podían tener ese mismo componente y que sean de otro lote. Bien, no se los vendían y los que compraban llegaban del mismo lote de fallados. Bien, entonces ellos hicieron placas de 5.000, 10.000, 15.000 dólares, no sé, no me dijo el número. Y el sensor que varía $2, bien, o $3, una cosa así, pero es carísimo. eh, Todos venían fallados. Y el fabricante no se hace responsable. Y es un fabricante que tiene, pero vende, lo vende como chocolate las cosas, bien, así como caramelitos. Así que puede pasar, bien, les va a pasar en su vida. O sea, cuestiones que compran cosas que tienen la super, hiper, mega calidad, les cobran fortuna y llegan falladas. Son cosas que uno convive y tiene que asegurarse de eso antes, bien. Pero bueno, sí, como anécdota, sí, nadie está libre de eso, o sea, nadie está libre de que compra algo que parece que es de buena calidad y resulta que mucho renombre y no servía bien. Pero bueno, eso es lo que van ustedes, tienen que ver como profesionales a la hora de diseñar nuevos equipos. Ellos necesitaban cierto grado digamos, de tolerancia, de cierto grado de precisión en sus mediciones y resulta que no.
compraron algo y les salió mal. Y encima esas cosas nunca tienen cambio, todas esas cosas, igual que los componentes electrónicos. No, en este caso sí tienen cambio, pero el quilombo que le hacen, pues les piden que les manden de vuelta todos los productos electrónicos fallados y la empresa les hace un cambio. El tema es que el cambio tarda, creo que le habían dicho 6 meses o más. Y ellos tienen que poner sus satélites en órbitas en 4 o 5 meses. O sea, imposible que lleguen. Entonces, no, tienen que ver encontrar otra solución, me decía. Y Claro. todo el quilombo que se arma, bien. Hay veces que, por ejemplo, hay veces que parece una pavada, pero bueno, en la industria espacial todo depende mucho del tiempo y cuándo se va a lanzar el equipo al espacio. Y tenés una fecha límite, perdiste la fecha límite, nos vimos, ya tenés pagado todo desde antes. El cohete, que es básicamente un colectivo gigante, se va. Y vos pagaste y le causás problema a todo el mundo, te van a putear y capaz que no te ofrecen más de vuelta servicio. O sea, es como que o lo mandás, así. Y no hay margen de error a veces. Pero bueno, son distintas industrias. Bien, ustedes pueden parar la línea de producción en una semana, capaz que se van a comer una puteada, pero no va a pasar a mayores, bien. Bueno, capaz que sí, pero bueno, no juguemos con esas cosas. Tratemos de no jugar con esas cosas. Bueno, entonces es eso. Lo tenemos. Vuelvo al principio, que ya me recontrasvié. Bueno, tenemos sensor de temperatura. Lo que quería decirle, bueno, una forma es medirlo por termocuplas, que son sensores o termistores en realidad, que son sensores que varían de acuerdo a la temperatura, varían su resistividad interna. Después, por ejemplo, para situaciones de muy alta temperatura, ya las termocuplas no te sirven. Entonces, tenemos sensores de temperatura, pero de forma óptica, bien, que midemos la temperatura infrarroja que emite el objeto. Todos los objetos emiten temperatura infrarroja. Entonces, para no exponer al sensor a altas temperaturas, nosotros vamos a medir la radiación infrarroja que emite el objeto. Entonces, con eso podemos convertir la temperatura. Bien, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces después tenemos otro tipo Sí, de igual sensores. termocupla tenés hasta 2000 y pico grados. Claro, pero Porque no la de sé. platino y rodio que se usan para el vidrio, esa va metida dentro del vidrio. Claro, pero Mide. por ejemplo, hay veces si tenés que medir algo mucho más temperatura, ya no podés. Tenés que medirlo de No, hay forma. pirómetros, ya se llaman, esos son pirómetros de infrarrojos. Claro, por eso mismo, pero sigue siendo un sensor de temperatura. Porque ¿qué es la variable Claro, que sí, sí. medimos? Temperatura. Sí, lo que pasa es que es otra cosa más compleja. No te creas, no te creas. O Va, sea, el que usaba yo era bastante complicado. el tema de los sensores, todo parece complicado hasta que empezás a investigar el método físico. Lo que pasa que es complicado es descubrir ese elemento, ese proceso físico que te va a permitir, digamos, transformar la información física del objeto, de lo que querés medir, a una información digital. Después, más o menos el costo del sensor, o sea, el costo del sensor, el pedazo de chapa, a veces, todo eso tiene un costo bajo. Lo que te cobran saladísimo es toda la investigación que hicieron y cuántos sensores pueden utilizar. O sea, Sí, las kilómetros calibraciones son. Hay que eh, mandarlo al INTE y todo eso. claro, o sea, todo ese proceso cuesta mucha plata. Entonces, el producto en sí mismo, si vos mirás el costo, capaz que te cuesta menos de $50. Bien, la pedazo de plástico, la manufactura y todo eso. El tema es, bueno, te cobran un montón, uno porque ¿cuántos pirómetros yo puedo vender? Bien, o sea, ¿cuánta gente en Argentina necesita pirómetros? Y son empresas que las contamos con la mano, bien. Entonces, la investigación que ya hice, todo, y yo tengo que dividir ese costo por pocos sensores. Y después todo el tema de calibración, mantenimiento, servicio técnico del sensor, el prestigio, todo eso va sumando, ¿eh? Parece pavada, pero va sumando, va sumando, va sumando todos los costos. Así que bueno, es eso, porque hay veces que cosas que son re chiquititas valen fortunas, bien,
Y hay veces que no. Son como caramelos y valen 2 pesos con 50. Bien. Pero bueno, va más que nada por ese lado. Bien. Y son cosas intangibles. Así que bueno. Y son cuestiones de normativas. De normativas. Poner que si falla el proceso productivo. Bien. Si falla el proceso productivo porque el sensor midió mal, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Al empleado? No, le van a echar la culpa al que vendió al fabricante del sensor, ¿bien? O al distribuidor. Entonces, se tiene que hacer cargo de una aseguradora y todo el lío. Y después, ¿quién verificó ese sensor? El responsable y bla, 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 bla. No sé si a ustedes les pasará lo mismo con sus equipos. Bien, si hay alguna falla en el equipo, la empresa le hace lío al fabricante del equipo o a algún fabricante de algún sensor o producto. Por ejemplo, yo me enteré hace un tiempo, largo ya, que, por ejemplo, los PLCs que van a la industria automotriz, bien, que son exactamente lo mismo, se los cobran más a la industria automotriz porque están asegurados esos PLCs. Bien, esos PLCs los aseguran, bien. Esto me lo contaron, ustedes me lo pueden confirmar o negar. Pero yo hablé con un chico que trabajaba en Siemens, por eso mismo. Entonces decía que cada tanto le hacen quilombo a Siemens porque falla un equipo, un PLC. Bien, porque se rompe o tira un error, bien, y detiene la línea de producción. De tener la línea de producción de una línea automotriz es mucha plata por minuto. Bien, entonces todo eso se lo cobran a Siemens. Siemens tiene una aseguradora, se encarga de eso. Yo sé que lo que viene mal se reclama y después terminan reemplazándolo. Ahora lo que no sé es, digamos, la parte legal, eh, si tienen una multa, si no la Claro. tienen, eso no sé. Por ejemplo, Sé que por lo general cuando se reclama lo terminan reemplazando o mandan un representante de la empresa a la fábrica a ver claro. el Pero problema, ¿no? pregunten, Pero lo que no sé es a quién le enchufan el costo, digamos, de lo que salió mal o del tiempo de parada de máquina. claro, La verdad que eso no lo sé. pueden preguntar. Onda, podemos aprender algo nuevo. Si alguien se anima a buscar la información esa, podemos aprender algo nuevo. Pero yo sé digamos, del chico este que trabajaba en Siemens, que se encargaba de la parte de PLCs, decía que sí, llegaban demandas desde la industria automotriz y sí, mirá, se paró por esto, esto y esto, verificamos, el PLC tiene un error acá, vos me prometiste que este error no iba a estar y lo tuviste. Fua, tanta guita por tiempo parada de producción que nos costó tanto. Es así. Hay que ver, por eso es... En la fábrica, el departamento de calidad se encarga de los reclamos, de cualquier tipo de reclamo. Hmm, Le hacen un QPR, le dicen. Un Quality Problem Report, ok, ya sea materias primas o sea falla O sea, en algún equipo o algo. Se hace a través de un formato. claro. Ah, bueno. Pero no saben si las pérdidas de la empresa se las pasan a... Sí, en el caso Sí. de que el problema, o sea, se hace como una evaluación. Se hace una investigación y se traslada al proveedor. El proveedor después da una respuesta en un tiempo Claro. estimado para responder y solucionar. Perfecto. Pero bueno, ven que todo eso suma costos. Todo, así que la empresa se tiene que hacer responsable, tiene que pagar al abogado, todo, y después dicen, ¿por qué este sensorcito que es un pedacito de chapa vale tanto? Y es por todo eso, tienen que contemplar todo eso. Si no, nada es gratis en la vida, alguien lo tiene que pagar, ese es. Pasa que la certificación IATF ya exige algunas normativas de esas. Vos tengas equipos claves, por ejemplo, y que tengas, por ser clave, tengas todo este tipo de respaldo. Ujú. Claro, pero a lo que voy es... Sí, de por sí igual cualquier proveedor no entra, por lo menos en la empresa. Claro, Tiene que tener, o sea, como pero- dice el compañero acá, tiene que tener ciertas especificaciones para poder presupuestar, aunque sea, digo. claro, pero a todo eso, o sea,
digamos, yo, Pepito, bien, yo, Matías, quiero presupuestarle un sensor, eh, no sé, a ustedes por tal cosa. Y yo les pongo un precio y obviamente ese precio va a ser mucho más barato que el otro. Bien, pero obviamente porque no tengo que cumplir un montón de normativas. Ahora, si vos me pedís esas normativas, yo me tengo que asegurar que te voy a cumplir esas normativas. Entonces tengo que empezar a hacer estudios, análisis y bla, bla, bla. Entonces el precio de las cosas, bien, desde el punto de vista del proveedor, va aumentando considerablemente. Bien. A eso es lo que voy. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Alguna vez, pregunta así, preguntaron el precio de las cosas? Sí, sí. No, sí, es mucho más caro que en otro lugar. Claro, o sea, preguntaron, Sí, sí, sí. che, ¿cuánto cuesta este pedacito? ¿Cuánto cuesta esto otro? ¿Cuánto? Y van haciendo y che, dicen, che, saladísimo, todo es re caro. Y bueno, pero esas cosas que son caras, bien, pasan por ese motivo, porque hay un montón de procesos de certificaciones. El costo del producto, de verdad, es bajísimo. Bien, lo podés comprar en Alibaba en China, bien, pero sí, el chino te lo va a fabricar, bien, a eso es lo que voy, por $10, un sensor. Ahora vos tenés que ese certificarlo, darle la calidad, probarlo, testearlo, transportarlo, asegurarlo, bien, encargarte de que podés, digamos, tener reposición, tener stock de eso por cierto tiempo, todo eso suma un montón. Entonces pasas de $10 a un sensor que vale capaz que $150. ¿Entendés? Más los márgenes de ganancia de la empresa. ¿Bien? Entonces, a eso es lo que voy. O sea, todas esas cosas burocráticas que no están mal, yo soy pro, digamos, muy a favor de en alguna de esas cosas, que es lo que permiten es que los productos salgan bien y de buena calidad, bien, eh, todas esas normativas lo permiten, aumentan considerable el costo de las cosas, bien. Yo si quiero un auto le puedo poner una rueda de madera y va a andar igual. Ahora, va a andar a 150 kilómetros por hora por la autopista, por la General Paz. Y no, la verdad que no. A ustedes les pasa lo mismo con los neumáticos. O sea, ustedes se tienen que asegurar que los esfuerzos, toda la calidad del neumático, soporte velocidades de 100, 150, 200, 250 kilómetros por hora, bien, máximo, antes de romperse, bien, y ustedes velan por la vida de los pasajeros, básicamente. Entonces, a ustedes digamos, la empresa tiene miedo que le hagan juicio, entonces ustedes tienen que asegurarse que los productos siempre salgan perfectos y, por así decirlo, certificados, ¿bien? Pero bueno, entonces toda esa responsabilidad se va trasladando a la gente. O sea, la automotriz se lo pasa a usted, o sea, el cliente se lo pasa a la automotriz, esa responsabilidad la automotriz a ustedes, ustedes a los proveedores, los proveedores a los proveedores y así sucesivamente, ¿bien? Entonces, si todos fabricamos productos de calidad, todos vamos a tener productos de calidad. Bien, a eso es lo que voy, a eso es lo que apunto. ¿Por qué vale todo caro, todo en la industria? Pero bueno, ya nos recontrafuimos, pero bueno, es interesante la charla. Bueno, entonces tenemos sensores de temperatura. Después tenemos otro tipo de sensores, bien, que son de visión o ópticos, bien, en algunos aspectos. Los de visión son los más complejos, bien, y son los más modernos, hasta ahora les digo, porque me permiten sacar un montón de parámetros, bien, físicos, aparte de la presencia o no presencia de un producto, bien. Entonces uno le puede sacar fotos, bien, esto es hablando de lo más moderno. Le puede sacar fotos y tiene, digamos, la capacidad de la cámara de procesar la imagen en tiempo real y verificar, por ejemplo, en su caso, la circunferencia del neumático. ¿Cómo? Tenemos eso para leer código de barra. Bueno, o para detectar códigos de barra, bien, o para detectar, no sé, imperfecciones en el neumático, bien, que no sé. Sí, tenemos también para cámaras, cámaras que detectan
las rugosidad del rodado o las imperfecciones del rodado. Perfecto. Directamente ven el rodado a medida que va pasando y detecta Detecta si hay algún fallo en eso, sí, una si hay imperfección. imperfección en el extrusado del rodado directamente. Por eso. Perfecto. Entonces, ustedes ven, o sea, esto básicamente es una cámara con una computadora adentro, bien, y que va analizando las imágenes, bien. ¿Que se puede hacer barato? Sí, obviamente se puede hacer barato. Este lo puedo fabricar yo con una cámara web de una computadora y un par de software y lo podemos hacer. Ahora, ¿va a ser preciso en el tiempo? Y no, te voy a decir que no, pero unos cuantos sirve de testeo. Entonces, el fabricante se tiene que asegurar que que va a soportar el ambiente de la fábrica, bla, 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 lo seguro, lo que hablábamos todo recién. Entonces, todo eso, por eso cuesta fortunas esto. Creo que un sensor de cámara, más o menos, solo la cámara, estamos hablando $500, la última vez que me fijé. Y de ahí para arriba, si querés que te detecte que la cámara tiene inteligencia artificial y bla bla, y te dé reportes estadísticos y todo eso, sumale. Son números de 3 4 cifras mínimo, 4 cifras. 1000, 2000, 3000, $5000. Después tenemos otros sensores más sencillos que son los fotoeléctricos, que básicamente es una luz que emiten y reflejan a una cierta distancia. Cuando se corta esa barrera, bien, listo, se detecta o no que hay un objeto, ¿bien? Más que nada sirven para la presencia o no de un objeto, pero también tenemos sensores láser. Sí, eso tenemos emisores receptores y Ujú. son de fibra óptica por lo general, según el lugar donde están. Perfecto, perfecto, perfecto. Pero bueno, ven que tienen variedades. Básicamente, unas funcionan con todo lo que es, digamos, esto de visión u ópticos, con todo lo que es uf, deme un segundo que está sonando el celular. Descartar alarma. Eh, con todo lo que es la parte óptica, bien, de fotones y esas partes, bien. No les quiero entrar en detalle, pero podemos hablar horas, horas y horas con esto, de días. Después tenemos otros sensores, bien, de radiación. Bien, este le decía que detectamos las radiaciones de los objetos, bien. Eh, bueno, en este caso yo puse un sensor de temperatura, pero podemos detectar radiación de distintos objetos, bien, radiaciones en el ámbito electromagnético, bien, o nuclear, bien, partículas alfa, beta, gamma, bien. Entonces, por ejemplo, un contador Geiger, usted obviamente no van a tener ahí en la fábrica, pero bueno, para medir radiación, un contador Geiger va a medir la cantidad de electrones que viaja por el aire, bien, o por el espacio, y van a detectar qué cantidad, qué porcentaje de electrones está midiendo. Pero también hay otros sensores por radiación como los infrarrojos, bien, que detectan la cantidad de calor, bien, en realidad es la cantidad de electrones desprendidos en la frecuencia de un haz infrarrojo, bien, de luz infrarroja, y el sensor va a detectar eso y va proporcionalmente, va a medir cuál es la temperatura que tiene ese objeto. Bien. Bueno, hasta ahí bien. En radiación es rápida, sí. Pero bueno, pueden buscar si hay en la fábrica, eh, digamos, sensores de temperatura infrarrojo o sensores infrarrojos. Bueno, después otra cosa común que ustedes van a ver si en la fábrica son sensores de presión. Bien, los sensores de presión básicamente funcionan de una forma pseudoelectrónica mecánica. Bien, se llaman MEMS, que se llaman eh, Microelectrónica Mechanical System, si no le pifio con el acrónimo, bien, que son dispositivos ¿Qué son las mecánicos. celdas de carga eso? Claro, tenés varios. Unos son los MEMS y otros que son celdas de carga. Básicamente, vos tenés una celda de carga y vos vas a medir la presión, bien, de un recipiente, bien, o de un objeto, y esa presión vos la vas a convertir con la ecuación de presión, que es fuerza sobre área,
tu área ya es conocida. Entonces, si vos tenés una presión, bien, vas a medir una fuerza. Entonces, si vos medís esa fuerza con la celda de carga, tenés en un área conocida y vas a ver a qué presión está eh, el objeto. Bien. Esos ¿Eso es son un los tipo de traductor? Sí, sí, sí. Transductor, detector o sensor son sinónimos, ¿bien? Tienen una diferencia, ¿bien? Pero la palabra transductores, detectores o sensores las podemos nosotros tomar como lo mismo. La diferencia es el sensor es una parte del transductor en realidad o del detector. El detector ya hace un procesamiento previo de la señal y el transductor te convierte esa señal en un formato digital que lo puede recibir el otro, un PLC, ¿bien? Son tres etapas distintas, pero nosotros podemos tomar como que son O sea, te exactamente lo convierte mismo. de analógico a digital. Claro. Entonces, hay sensores, por ejemplo, que solo, digamos, te toma el valor analógico y lo mandas al equipo. Bien, una termocupla. Una termocupla lo mandás y el PLC te lo puede convertir. Ahora, de un sensor de presión, ¿podés mandar la celda de carga directamente? Sí, te lo va a convertir. Sí, te lo va a convertir, pero tenés que hacer una magia china negra y vudú para poder resolverlo. El transductor ya te da todo junto, ¿bien? El transductor te va a dar el sensor de presión. Tiene una parte que es el sensado, otra parte que es el procesamiento de la señal y otra parte es esa señal se va a convertir en un dato que el PLC no lo tiene que pensar. Dice, me viene un dato de 100 pascales, bien, o 10 bar, 10 bar, 10 bar, listo, no tiene que pensar, no tiene que hacer toda esa cuánto se deformó, qué fuerza le está aplicando y bla, bla, bla. No, y todo eso se va a encargar el sensor distinto. Eso también aumenta el costo. Bien, una cosa es tener una celda de carga que vale re barata y otra cosa es tener la celda de carga, un procesamiento de esa señal y esa señal enviarla a un PLC. Bien, hasta ahí bien o no. Sí, sí. Ok, Sí. ok, ok. Entonces, los sensores de presión tenemos eso. Básicamente es, uno mide un esfuerzo mecánico, bien, y ese esfuerzo mecánico, al estar sobre un área conocida, nosotros vamos a sacar la presión. Por lo general es esa la media. Pero si queremos, por ejemplo, irnos a algo que no lo tengas que medir, se puede medir la deformación de un recipiente a presión, bien, de forma óptica con láser. Y eso yo pasarlo y transformarlo en una presión, bien. Ver cómo se deforma un recipiente a presión. Y de acuerdo a esa deformación yo lo puedo calcular y saber qué presión tiene. ¿Me sirve para algo? Sí, en algún caso especial me va a servir. ¿Va a ser barato? No, no va a ser barato. Pero capaz que lo necesito porque no tengo otra forma de medirlo. Bien. Se usan estos de presión de interno. Presión interna sí, pero yo me refiero a otro. Esto sí es bastante común. La presión es bastante común. Podemos medir tanto de gases como de fluidos. Pero denme un segundo que paso al baño que me estoy congestionando. Denme un minuto.
Bueno, ahí volví. Bueno, entonces esos serían los de presión. Después tenemos sensores de posición. Bien, sensores de posición sí son más útiles. Todos son útiles. Bien. ¿Me escuchan ahí? Por las dudas, pregunto. Sí, sí. Sí, sí. Listo. Sí, sí. Entonces, tenemos sensores de posición. Ustedes, ¿a qué relacionan esto los sensores de posición? Bien. Y puede ser en el automóvil, posición del cigüeñal. Bien, piensen en máquinas que ustedes vean, que ustedes vean en los equipos. Apertura y cierre de la máquina. Bien, una apertura y cierre de una máquina para ver la seguridad. O si ustedes tienen alguna máquina que tenga centro de mecanizado, que tenga un movimiento preciso. Bien, Lectura de posiciones, sí. claro, te va a detectar la posición. Entonces, de los sensores de posición tenemos tanto de movimientos circulares, bien, rotacionales, como sensores como, digamos, de forma lineal, ¿bien? Entonces, podemos ir midiendo esos Toma tipo movimientos. encoders, ¿son? Claro, son los encoders. En la parte de sensores de posición, nosotros normalmente los llamamos encoders. Tenemos encoders, tenemos resolvers, tenemos... espera. Tenemos encoder, tenemos resolver, tenemos sensores por medición láser de distancia, tenemos... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos... Bueno, que miden el motor en sí mismo, bien, que son básicamente encoders. Pero bueno, de forma magnética. Pero bueno, tenemos variedad, hay variedad, bien, y depende de la precisión que queramos medir, va a ser el tipo de sensor que vamos a colocar, bien. Hay sensores que sirven para bajas velocidades, pero mucha precisión, y hay sensores que sirven para alta velocidad y poca precisión, bien, y así, todas las combinaciones que una cosa. Bueno, de esto sí van a ver, bien, van a ver en la fábrica seguro. Pero bueno, lo que nos sirve es transformar una distancia lineal o una rotación en información útil para nuestro equipo, para nuestro sistema de control. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Les queda la idea general? Sí. Sí, sí. Yo paso todo esto rápido porque básicamente todo esto, cada uno es un mundo, es un universo de ver de sensores de temperatura, presión, posición y todo eso. O sea, podemos estar hablando días y días y días. Porque hay distintos tipos, formatos, forma de instalación y todo eso. Por eso va a ir en el trabajo práctico. Ustedes van a ver que son las cosas son totalmente distintas y van a ver que hay distintas formas de medir las cosas. Después van a comparar con sus compañeros y van a ver, ah, mira, ahí, esto y esto. Bien. ¿El trabajo práctico es individual, profe? No, es en grupo. Tienen pueden hacerlo entre 3 y 5 personas. Ok. 3 o 4, así, tranqui. Después les voy a abrir un foro para que ustedes vayan cargando las cosas. Bien. Bueno, siguiente. Bueno, sensores de gases o químicos. Bien. Básicamente estos son sensores que convierten los parámetros químicos. Bien. Hay también biológicos. Bien. Pero sensores que miden cantidades de gases, bien, en el ambiente, y mediante un proceso electroquímico, en realidad en estos casos serían, convierten esos valores electroquímicos en una señal digital, bien, o analógica, bien, después podemos pasarlo, pero bueno, en una señal que mi sistema de control lo pueda entender. Entonces, para estos sensores, lo que hay que buscar es una forma de realizar una reacción química y que me permita obtener una señal desde el otro lado. Bien, entonces esta es la parte más rompebolas, por así decirlo, porque tengo que buscar de cada gas, bien, o del gas que yo quiero medir, bien, o familia de gases, bien, o familia de químicos que yo quiera medir, qué proceso
químico me va a permitir extraer información a partir de eso. Así que bueno, eso está. Por lo general son de familias de gases o un gas en específico que me va a tomar la medición. O como lo que se usa en los vehículos, la sonda lambda, algo así. Claro, la sonda lambda o por ejemplo, vieron que está allá hace un tiempo Metrogas tenía como un dispositivo para medir las emisiones de CO2 y medir las emisiones de monóxido de carbono. Sí. Bueno, que te detectaba si en tu casa tenías emisiones de monóxido de carbono, porque el monóxido de carbono es inoloro, bien, es inodoro en realidad. Y digamos, si había monóxido en una cantidad importante en tu casa, te morías. Bien, entonces, para evitar eso, tenés esos sensores. Entonces son dos sensores, uno que te mide el CO2, otro que te mide el monóxido. En los autos tenés otro que te mide los óxidos de nitrógeno, bien, los óxidos nitrosos, los NOx, por así decirlo. Y bueno, depende, hay para gases como butano, gas natural, componentes químicos que capaz que, no sé, metano, etano, alcoholes, bien, depende de lo que vos quieras medir, nitrógenos, gases nobles, bien, siempre hay alguno, entonces cada uno va a tener su costo, obviamente. Esto sí Nosotros en la fábrica tenemos de nitrógeno en los túneles. perfecto. ¿Para medir qué? O sea, ¿por qué miden nitrógeno? Una fuga, porque como desaloja el oxígeno, si vos te metés, te quedás ahí abajo seco. Claro, sí, sí. Pero ¿por qué miden? O sea, ¿qué usan? Nitrógeno. Nitrógeno. En la Nitrógeno cañería para procesos. Se hay usa empresas que trabajan con gas de nitrógeno. organización. Bien, 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 bien. Bueno, ya tienen uno para trabajo práctico, bien resuelto. O sea, van a ver. Busquen la datasheet, cómo funciona, cuál es el principio físico de funcionamiento. Eso está bueno. Van a aprender ahí un montón. Bien. Bueno, y después tenemos, creo que... Sí, ya está, terminamos casi. Sensores de fluidos. Bien, de fluidos podemos medir. En un fluido podemos medir el caudal, la velocidad de un fluido y podemos medir la presión del fluido. Entonces podemos llegar y saber cuánto va circulando en una cañería. Hay distintos, bien, podemos medir tanto en gases, caudal o flujo, en gases como en líquidos, bien, y tienen procesos distintos, bien. Por líneas generales, los más económicos y más baratos básicamente tienen una turbinita dentro, se los cuento así de forma anecdótica, una turbinita que va girando. La cantidad de fluidos que va pasando por ese caño es proporcional a la cantidad de vueltas que está girando, bien. Esa turbinita, y uno lo convierte ese dato en un valor. Tenemos también de forma que si no podemos poner una turbinita dentro de eso, tenemos fluidos que podemos medir de forma electromagnética o de forma ultrasónica. Bien, entonces la distorsión en ese fluido, bien, esto es lo que yo iba, la primera parte, es mucho menor de forma electromagnética o de forma ultrasónica. Bien, que ralentizamos. Ahora, si ponemos una turbinita dentro del caño, obviamente vamos a bajar muchísimo el caudal, de una forma representativa de bajar el caudal. Bien, y si nosotros necesitamos algo que sea muy preciso y constante, bueno, es eso. Así que bueno. Después hay sensores, por ejemplo, de caudal másico, que son saladísimos, saladísimos. Una vez tuve que usarlo para un proyecto, que te miden cantidades de gases, bien, en tuberías muy pequeñas para la producción de semiconductores. Se llaman mass flow converters, bien, son conversores de masa y te miden en decenas de gramos, bien, o sea, en miligramos, perdón, me equivoqué la unidad, en miligramos de gas que va circulando por una cañería, bien, o sea, totalmente algo loco, pero bueno, sí era sumamente necesario para medir cuánta cantidad de hidrógeno, nitrógeno y no me acuerdo el otro gas que estaba, pero bueno, eran relaciones muy, 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 muy pequeñas. Cada sensor valía $1000 como barato y de segunda mano. Por eso mismo, así que sensores para
Para sensores tenemos tanto como los colores y los gustos. Así que bueno, un es eso. ¿Un pHímetro entraría en este tipo de ¿Qué? sensor, profesor, de flujo? ¿Un pHímetro? Sí, No, un pHímetro entraría más que nada como los químicos. Porque como vos los medís- químicos. Claro, vos medís el pH del fluido y es una propiedad química el pH. El pH o la turbidez, por ejemplo. Claro, la turbidez, sí, lo medís No, de forma del líquido, bien. El de flujo lo que vas a medir siempre es caudal, bien. caudal. ¿Cuánta cantidad de masa está pasando por un caño? Básicamente es eso. ¿Qué cantidad de litros por hora? Ese es el flujo. Pero el pHímetro entra dentro de los No lo que es químicos. química. Claro, Ok. una propiedad química del fluido. El pHímetro, bueno, tenés con formas de bulbo y hay otros que Sí, funcionan el de forma electrodo. distinta. Claro, y electrodo. Y el podés medir electroconductividad también. Sí, Y después, conductividad bueno, turbidez. y turbidez. La turbidez la medís de forma óptica, en realidad. Entra Bueno, más de un sensor óptico que de otro proceso. no, con equipo, ¿eh? No, si vos te mirás en el equipo básicamente mide un haz de luz y cuánto es la proporción que absorbe, para medir la turbidez, ¿eh? Sí, Cuánta luz es absorbida, bien, por el fluido. Entonces, si el fluido es muy opaco, obviamente va a ser muy turbio. Si el fluido claro, es más te va a tirar transparente, un rango digital, un valor digital te tira. claro, te tira un valor digital. Pero bueno, ese valor digital está relacionado en qué tan transparente o tan opaco Eh, es el Va fluido. a costar el fluido, tal cual. Claro, entonces, pero básicamente vos emitís un haz de luz de un lado y del otro lado tenés un receptor, ¿bien? Y qué tanta energía de luz, ¿bien? Me va pasando de un lado a otro, vas a medir la turbidez, ¿bien? Y vos sabés que esa distancia es fija, no va a cambiar. No, no varía. Entonces, no varía, es algo fijo. Entonces vos medís ese parámetro y lo único que te va a cambiar es la transparencia del medio. Y con eso vos medís la turbidez. Con, bueno, con el DPH vos lo que medís son eh, los, hidro- los hidróxidos que están libres en el Bien, fluido y con sí. eso vos sacás una corriente eléctrica, sacás una diferencia de voltaje. Y con el de electroconductividad básicamente vos mandás una corriente y esa corriente lo que vas a medir es la resistencia que tiene El agua. En su sí, momento. ese fluido. Ok. Ah, me mata la alergia. Odio esta época del año, chicos. Bueno, pero sí, o sea, si querés, podés explicar de esos en los sensores. No hay drama. No sé por qué ustedes miden la turbidez, pH y todo en el proceso, pero bueno, eh, no hay drama. Las aguas que son de refrigeración. Ah, ok, ok, ok. Refrigeran el producto. Perfecto, perfecto, perfecto. Está relacionado a lo que es el material terminado. Al ser goma, influye. Si Ah, tiene un pH demasiado alto, si tiene el agua mucha dureza. perfecto. Bueno, entonces ven que hay, en la charla esta van saliendo distintos tipos de sensores. O sea, tienen la mayoría ustedes los sensores. De todo tipo, de toda forma y todo color. Bien. Pero bueno, sería eso. Bueno, los de flujo sí. Básicamente siempre medimos caudales. Cantidad de masa que pasa por segundo en una cañería. Bien, en una cañería tanto de un gas como de un fluido líquido. Bien. Y después, bueno, tenemos otros sensores sin contacto. Bien, estos sensores sin contacto, la cuestión es muy amplia porque, por ejemplo, los ópticos pueden contar como sin contacto. Pero bueno, a los que me refiero en estos son dos tipos grandes de sensores, que son los sensores de campo eléctrico, bien, que son los capacitivos, van a ver sensores Capacitivo, los Claro, capacitivos. bueno, el capacitivo medís por campo eléctrico. Y que tiene cierto grado de precisión, bien, que vos podés medir objetos que no son magnéticos, bien. Y después tenés los otros que son los inductivos, que vos podés medir objetos que son magnéticos, bien. Chapas o objetos que tienen cierta, si no me equivoco la palabra es Sí, los influencia magnética. capacitivos no son muy precisos porque eh, según como lo pones te mide. Claro, depende cómo lo pones, lo configurás, pero más que nada los sensores capacitivos no te van a medir
una distancia precisa, sino lo que te miden es presencia o ausencia de algún objeto. Por las líneas generales se utilizan para eso. Por eso mismo. Entonces, tanto el inductivo como el capacitivo se usan para medir por líneas generales que un objeto está presente o está ausente. Bien, puede ser cualquier cosa. En nuestro caso serían los neumáticos. Pero se puede usar como un sensor de proximidad o un sensor lineal. En cierto grado, depende cómo usemos el sensor, podemos hacerlo que funcione de otra forma. Pero bueno, sería eso. El proceso, cómo funciona interno, eso se los dejo a ustedes que lo busquen. Bien, esa es la parte divertida. Me lo van a explicar ustedes cómo funciona. Porque ya lo sé. Pero la idea es que ustedes lo aprendan y los voy corrigiendo en eso. Bien. ¿Dudas, consultas? Comentarios al pasar. Esperen que paro de grabar.